Retomando los mercados de factores, veamos la retribución crecida en los mismos y entonces cómo configura esto lo que sería el ingreso de los agentes económicos. Habíamos dicho, sabemos que los factores productivos los podíamos clasificar en tierra, trabajo y capital. Tierra hace referencia a los recursos naturales. El capital en este caso sería el capital físico, es decir, aquello que ponemos a trabajar para producir otra cosa. Y el trabajo, el mercado de trabajo, es el mercado en el que las familias ponen a disposición su capacidad laboral para que las empresas produzcan bienes y servicios. Ya hemos visto todas las implicancias que tiene el mercado de trabajo en cuanto a los salarios y el funcionamiento propio de este mercado. Veamos un poco ahora entonces aquello relativo a los ingresos, ¿no?, de los factores. En una economía, en un país, los ingresos de las familias, de los agentes económicos que componen este segmento que hemos denominado las familias, que son los que consumen, los que se convierten en consumidores, los ingresos de esas familias están dados básicamente por dos cosas. Por un lado, la retribución por su trabajo, es decir, ellos ponen su capacidad laboral a disposición de las empresas a cambio de una retribución. Esa retribución incide fuertemente sobre el ingreso que ellos como familias van a tener. Y también los ingresos de las familias van a depender de la retribución que reciban por la tenencia de activos ya acumulados. Bien, las familias pueden haber acumulado capital financiero, inmuebles, etcétera, que rinden una determinada que tienen una determinada rentabilidad, y esa retribución de esos activos se suma entonces a la retribución del trabajo para configurar el ingreso total con el que cuentan las familias. Eso por el lado de cómo se compone el ingreso de las familias. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de distribución del ingreso, la distribución, es decir, cómo está repartido el ingreso entre los distintos componentes entre los quienes componen el factor productivo trabajo, es decir, quienes componen las familias en la sociedad, depende de dos cosas. Primero, las diferencias salariales, es decir, que algunas familias van a tener mayor ingreso, mayor retribución por su trabajo que otros, entonces van a tener una concentración del ingreso derivada de un mayor flujo de salario como retribución a su trabajo, y por el reparto de la riqueza, es decir, aquellos activos estoqueados, acumulados, y que generan una rentabilidad, son propiedad de la familia, pero cómo esté distribuida esa propiedad entonces va a condicionar el ingreso. Por lo tanto, la distribución, cuando uno estudia cómo está distribuido el ingreso de la familia, es decir, qué parte del ingreso presente en una economía se lleva cada uno, depende de estas dos cosas, de las diferencias salariales y de cómo esté repartido el stock de riqueza del cual van a obtener también un flujo de ingresos. En general, las remuneraciones de los factores productivos tienen nombres de acuerdo al origen, al tipo de factor. Dijimos entonces, en el caso del trabajo, la retribución al factor trabajo se denomina salario o sueldo. En el caso del capital, es la tasa de interés, bien, y en el caso de la tierra se le denomina renta, generalmente el ingreso obtenido por la tenencia de este último factor. Cuando analizamos una economía de mercado, esto también implica estudiar, analizar las conexiones que existen entre los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores. Están absolutamente interconectados, y también es preciso distinguir la distribución del ingreso, es decir, la retribución que obtienen los factores, de la distribución de la riqueza, porque la distribución del ingreso implica los niveles de retribución de cada factor por su aporte a la producción. En cambio, la distribución de la riqueza implica los niveles de distribución del stock de activos productivos
o financieros a un determinado momento y que no responden a un flujo de trabajo. Entonces, la distribución del ingreso no es lo mismo que la distribución de la riqueza, y también es preciso distinguir y estudiar el papel que juegan impuestos y transferencias del sector público. Es decir, cuando el Estado, el otro gran agente de la economía, interviene y cobra impuestos o otorga transferencias, subsidios, eso también va a incidir entonces sobre los ingresos, porque quien tiene que pagar impuestos disminuye sus ingresos, y quien recibe una transferencia del unilateral del Estado ve aumentados sus ingresos. Y acá es importante entonces analizar la diferencia que existe entre variable flujo y stock en relación a los ingresos. El ingreso obtenido por los factores por su aporte a la producción es una variable flujo, es decir, los factores son utilizados y a medida que aportan a la producción reciben una retribución, es decir, que ese ingreso se convierte en un flujo. Bien, el flujo significa que a medida que pasa el tiempo por un determinado trabajo que realizan los factores van recibiendo determinada retribución. El stock, en cambio, es la acumulación de algo a un determinado momento en el tiempo. La riqueza decimos que está dada por la acumulación de activos. Bien, el stock de riqueza en determinado momento está dado por la acumulación de activos. Ahora bien, como dijimos bien recién, en definitiva la riqueza es la suma de dos cosas: del flujo de ingresos que uno obtenga más el flujo de ingresos derivado del stock de riqueza a un determinado momento. Esto es importante y hay que ver bien cuando uno analiza las estadísticas, cómo se miden, bien, pero la definición de riqueza es una cuestión importante cuando hablamos de los mercados de factores y la distribución del ingreso en una sociedad. Podemos tener un stock de capital grande, importante, en un determinado momento, pero si ese stock de capital, por ejemplo un inmueble que está desocupado, no genera un flujo de ingreso, entonces en realidad podemos tener una alta riqueza que no genera disponible. Bien, al revés, podemos tener un alto flujo de ingresos por retribución del trabajo, pero no acumular stock. Por lo tanto, ese flujo puede ser alto, pero mientras exista va a tener una buena posición en cuanto a ingresos, pero la no generación de un stock no asegura un mayor flujo por rentabilidad de ese stock. ¿Bien? Entonces hay que tener muy en cuenta cuando estudiamos y hablamos de riqueza la distinción entre la variable flujo y la variable stock de la distribución en algún momento de los activos que componen lo que se denomina la riqueza. Bien, la demanda de trabajo. Cuando nos centramos en el mercado de trabajo, decimos que la demanda de trabajo es una demanda derivada. ¿Por qué? La demanda de trabajo es la cantidad de trabajo que las empresas salen a buscar al mercado para producir bienes y servicios. En realidad, lo que las empresas quieren hacer es producir bienes y servicios y venderlo. Entonces lo que ellos tienen es una demanda de bienes y servicios. Esa demanda de bienes y servicios lleva a las empresas a demandar trabajo. Por eso se dice que la demanda de trabajos es una demanda derivada. Ese empresario va a trabajar en el mercado de trabajo, es decir, va a demandar trabajo comparando el ingreso que va a derivar de vender una mayor cantidad de sus productos, de sus bienes o servicios, con el costo de que va a tener para él utilizar más unidades de trabajo. Es decir, que va a comparar lo que el trabajo aporta a su producción versus lo que esa producción adicional aporta a sus ingresos. Eso es la teoría del valor producto marginal del trabajo. Valor producto marginal del trabajo. De ese valor producto marginal, es decir, cuál es el valor que le genera al empresario el producto marginal del trabajo, qué valor le genera al empresario contratar una unidad más, y ese valor lo va a medir en términos del ingreso que le va a dar al empresario el producto adicional del trabajador contratado adicionalmente.
De ahí va a surgir la curva de demanda de trabajo. En competencia perfecta, claro, cuando estamos en competencia imperfecta, ya sabemos que al enfrentar la demanda total, el ingreso marginal deja de ser el precio. La demanda de trabajo, entonces, es la cantidad de personas que están dispuestas a contratar las empresas a cada nivel de salario. Bien, y tiene una pendiente decreciente, es igual a menor cantidad de salario, mayor la cantidad de personas que las empresas están dispuestas a contratar y viceversa. La curva de demanda de trabajo, entonces, en competencia perfecta puede desplazarse, si podemos tener un desplazamiento de toda la función de demanda, básicamente por dos razones. Porque hayan cambiado los precios del producto, entonces un empresario de repente vende más caro sus productos, de repente ha disminuido y vende mucho más barato sus productos, entonces cambia la relación valor-producto marginal del trabajo y entonces estará dispuesto, si ha mejorado el precio relativo de sus productos, a demandar más, trasladando la función de demanda hacia afuera, o a demandar menos, trasladando la función de demanda hacia adentro. Y la otra razón que provoca cambios en la posición de la función de demanda son los cambios tecnológicos. Cambios tecnológicos que le permitan al empresario producir la misma cantidad a menores costos, o a menores costos mayores cantidades, va a terminar trasladando también la demanda de trabajo hacia afuera. Lo mismo si el shock tecnológico es negativo, vamos a tener una retracción de la demanda de trabajo. Entonces, hemos dicho que en los mercados de factores la empresa va a maximizar beneficios económicos, y nosotros acá consideramos que los agentes económicos son racionales, y la racionalidad la definimos como agentes económicos que maximizan sus beneficios económicos, y lo van a hacer contratando cada uno de los factores: tierra, trabajo, capital. Van a contratar una cantidad de factores hasta el punto en el que el valor producto marginal de cada factor sea igual al costo de contratarlo. Entonces acá de nuevo la teoría valor producto marginal es importante, y lo que van a hacer es que van a elegir, digamos, una función de producción donde al final el último peso gastado en cada uno de los factores es igual a los valores producto marginales de todos los factores. La relación dada, igual a la relación valor producto marginal respecto al precio del factor, ¿no? La relación dada entonces por el producto marginal por peso gastado es igual en el punto óptimo para todos los factores. Si el precio de un factor se hace relativamente más caro respecto a los otros, y si sube el precio de un factor pero no sube el precio de los otros, si el factor puede ser relativamente más caro, se va a buscar sustituir entonces el factor más caro por aquellos cuyo precio relativo ahora sea menor. Bien, bien. Volviendo al mercado de trabajo específicamente, hemos visto la demanda de trabajo, cómo la componen de las empresas, y ahora veamos algo de la oferta de trabajo y sus determinantes. La oferta de trabajo es la cantidad de trabajo, de horas de trabajo que están dispuestos a ofrecer, a poner a disposición de los propietarios del trabajo, que son las familias, las personas. Su propia fuerza laboral la ponen a disposición en el mercado laboral para que las empresas contraten. Eso configura la curva de oferta de trabajo. ¿Cuánto trabajo van a estar dispuestos a ofrecer los trabajadores en una determinada economía? Bueno, esto va a depender de varias cosas. Por un lado, de la disyuntiva trabajo-ocio, es decir, en realidad acá lo que decimos es, bueno, una persona va a estar dispuesta a trabajar más, para lo cual tiene que sacarle ese tiempo que va a trabajar a otra actividad. Acá suponemos que esta otra actividad sería el ocio, ¿no? Pues que puede ser que perfectamente no sea así, ¿de acuerdo? Pero cuánto vamos a asignar de tiempo al mercado laboral, los trabajadores, y cuánto no, va a depender del costo de oportunidad que tenga el no ir al mercado laboral. Es decir, cuando una persona tenga una capacidad laboral con una paga cada vez mayor, el no ir a trabajar y quedarse en donde sea, en ocio, haciendo la actividad que sea, pero no utilizando su capacidad laboral para ganar dinero, a mayor costo de oportunidad de ese ocio, es decir, a mayor lo que perdemos por no ir al mercado laboral,
mayor va a ser la relación de trabajo respecto a ocio. Mientras más sea lo que el trabajador pierde si no va a trabajar, más va a ser la disposición del trabajador a ofrecer horas de trabajo. Después está el efecto de sustitución e ingreso, que tiene que ver con los precios relativos. Mientras es relativamente más caro una asignación de tiempo, en este caso vamos a sustituir lo más caro por lo más barato, y lo mismo con el efecto ingreso. ¿Qué significa esto? Con el efecto de sustitución, los trabajadores van a sustituir entonces ocio por trabajo cuando el costo de oportunidad del ocio aumenta, y van a sustituir trabajo por ocio cuando el costo del ocio disminuya, que básicamente es el precio, el valor que le obtengan por el trabajo. Entonces, cuando las horas de trabajada las pagan mucho, va a tender a haber un efecto de sustitución de cambiar ocio por trabajo, porque va a valer la pena. En cambio, cuando trabajamos muchas horas y no nos pagan nada, pues cambiar trabajo por ocio no va a tener un alto costo de oportunidad. A eso se refiere el efecto de sustitución. Y el efecto de ingreso tiene que ver con el poder adquisitivo del salario que uno tenga. Es decir, si el poder adquisitivo de mi salario es bajo, quizás yo esté dispuesto entonces a ofrecer mayor cantidad de horas, básicamente porque no me alcanza para comprar lo que queremos. Y al revés, cuando trabajando pocas horas podemos tener un alto ingreso, quizás no estemos dispuestos a seguir sacrificando ocio en pos de mayor horas de trabajo. Ese es el efecto de sustitución y el efecto de ingreso, y juegan en la función de oferta de trabajo de una economía. La tasa de actividad, ya lo hemos visto, la relación entre la cantidad de personas en una sociedad que están en el mercado de trabajo versus las que no están en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo están los que tienen trabajo y los que no lo tienen pero lo buscan. Bien, la tasa de actividad recoge eso. En distintas economías esto puede variar, y siempre es una cuestión de incentivos, ¿no? Incentivos económicos, donde podemos explicar a veces por qué una mayor parte de la población se vuelca al mercado laboral y a veces no. La tasa de actividad entonces va a estar influyendo en la oferta de trabajo, la de actividad. La tasa de natalidad también, esto tiene que ver con el crecimiento vegetativo de la población, es decir, mientras una población donde hay muchos niños o muchos ancianos que ya no están o todavía no están o ya no están en edad legal o en capacidad para trabajar, eso va a repercutir negativamente en la oferta de trabajo, y al revés. Mientras mayor la parte de la población en edad y laboral y capacidad laboral, mayor la oferta de trabajo. Las migraciones también afectan, ¿no? Países que son receptores de olas de migraciones, se afecta la oferta de trabajo. Por ejemplo, Argentina, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, la oferta de trabajo creció muchísimo vía la recepción de migrantes. Y al revés, cuando un país es emisor de fuerza laboral, su oferta laboral se reduce. Bien, cuando es emisor de trabajadores, cuando los trabajadores emigran de un país, se van de ese país a trabajar a otro lado, en el país de origen, que ahora ha perdido esos trabajadores, tiene impactos negativos sobre la cantidad de oferta laboral. Y las imperfecciones del mercado. Las imperfecciones del mercado tienen que ver con todas aquellas situaciones, ya sea por regulaciones, por cuestiones culturales o lo que sea, que hacen que los agentes económicos tomen decisiones que no serían las que tomarían si no existieran esas imperfecciones. También esto afecta la función de oferta del trabajo. Veamos ahora un poco otro factor productivo, como es el capital. Nosotros hemos hablado siempre de factor productivo capital como capital físico, bien, pero existe también el capital financiero, y básicamente el capital financiero es el que nos permite comprar o alquilar, conseguir, digamos, el capital físico. El capital financiero entonces son los recursos monetarios, no necesariamente el dinero, hay varios activos financieros, ¿no? Pero son recursos monetarios que van a permitir la adquisición del capital físico, la maquinaria, los insumos, lo que quieran para producir. La retribución del factor productivo capital entonces le vamos a denominar rendimiento o interés del capital. Existen muchos tipos de tasa de interés, no es algo que vamos a estudiar acá. Hay una distinción básica rápida entre tasas de interés activas y pasivas, que es la que el sistema financiero cobra por sus acreencias o paga por sus pasivos, es decir, lo que alguien recibe por poner un depósito, lo que alguien tiene que pagar por recibir un crédito. Esas son tasas de interés
activa es la que se cobra por los créditos, la pasiva es la que se paga por la que se recibe por tener un depósito en el banco, pero además de eso hay muchos tipos de tasa de interés, que es el precio, digamos, el valor del capital monetario, el capital financiero. Las tasas van a variar de acuerdo a riesgo, a garantías, a tiempo, a condiciones macro, etcétera. Si no son las mismas en todos los países, no son las mismas del mismo país a través del tiempo, y hay toda, en países como el nuestro, cuando tenemos turbulencia financiera como en este momento, las tasas y el seguimiento de tasas pasa a ser algo importante. El costo del capital invertido en un determinado proyecto, en un determinado proyecto productivo, va a determinarse entonces en los mercados financieros. El empresario, para poner a producir su idea, necesita conseguir capital financiero. El costo que tenga ese capital financiero lo va a determinar el mercado financiero, bien, los famosos mercados financieros, y eso va a configurar el costo de financiamiento, pero también el costo de oportunidad de no haber puesto ese dinero en otro uso. Se va a evaluar entonces el valor producto marginal del capital con el costo de obtenerlo, es decir, el costo que está dado por el mercado financiero, cuánto me cuesta a mí conseguir dinero para poner a andar tal idea que yo tenga, lo tengo que comparar con el valor que me va a generar en términos de producto marginal el uso de ese capital en mi proyecto productivo. Ahí me va a decir si es un buen negocio o no asignar ese capital a este proyecto. Y el último factor productivo entonces que dijimos que estábamos estudiando era la tierra. Le llamamos la tierra, pero en realidad son los recursos naturales, ¿no? Al precio de retribución de la tierra le solemos denominar renta. Y la renta refleja el valor de la productividad de la tierra. No toda la tierra, no todos los recursos naturales tienen la misma productividad. Pensemos en el petróleo, no es lo mismo cuando podemos tener un pozo de petróleo convencional que cuando tenemos que hacer obtener el shale, que se llama, que son que se obtiene con técnicas de fracking y otro tipo de producción petrolera, que es mucho más cara. Bien, el mismo producto, el mismo factor productivo tiene distintos costos, es decir, tiene distintas productividades. La expresión renta económica es la que se suele usar para describir la remuneración que está por encima del costo de oportunidad, los terratenientes, por eso se llaman la renta proveniente de la tenencia de la renta, tiene que ver con esto, ¿no? Se determina un determinado costo de oportunidad de la tierra, y todo lo que se obtenga, el costo de oportunidad es siempre el mejor uso dejado de lado. ¿Qué podríamos hacer con esa tierra si no la dedicáramos a producir lo que está produciendo? Y todo lo que nosotros logremos sacarle ese producto por encima de ese costo de oportunidad se le suele denominar renta económica. Muchas veces se va a considerar fija la tierra, ¿no? La oferta de la tierra, pero en realidad esto no es siempre tan así. Pensamos en la provincia como Mendoza, se habla de la frontera productiva, es decir, cuántas hectáreas tenemos en condiciones de producir, y al lado de la cantidad de hectáreas totales de la provincia es muy poca, pero claro, en el resto no se puede producir. ¿Por qué no? Bueno, básicamente porque no tiene agua, y la tierra sola sin agua no sirve para la producción agrícola, pero a veces cuando hacemos una obra hidráulica, un dique o un sistema de canales o lo que sea, y llevamos agua donde no lo hay, podemos ampliar lo que se denomina la frontera productiva. Bien, es decir, entonces en un determinado momento se considera fija la oferta de tierra productiva, pero dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones, puede llegar a ampliarse esa frontera. O en los incendios, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo se quema una gran parte de tierra inculta en nuestro país. Bueno, muchas veces esos incendios son provocados, la mayoría de las veces, a propósito, para darle un uso que la ley no deja a esa tierra. Hay leyes que protegen los bosques nativos, pero si el bosque se quemó, ya no está, entonces a esa tierra le podemos ahora sí dar un uso que sea económicamente atractivo, ¿no? Bien, eso estaría aumentando también la oferta de tierra para diferentes usos, los desarrollos inmobiliarios y demás. Es decir, la tierra está dada, pero el uso de la tierra puede ir cambiando, y podemos ir ampliando la oferta, como también se puede ir retrayendo la oferta de tierra de acuerdo a ciertas
circunstancias. Esto entonces en lo referido al factor de la producción tierra o los recursos naturales. Política distributiva. ¿Qué se denomina política distributiva? Si una determinada sociedad, bien, los líderes de una determinada sociedad consideran que en un determinado momento no es justa, y acá hay un concepto de socialmente justo, lo que se considera o no socialmente justo, la distribución del ingreso que dijimos que está dada por variable flujo más stock, es decir, lo que se obtiene por el trabajo más lo que se obtiene por la rentabilidad del stock acumulado de riqueza, y la distribución de esos ingresos se considera que no son justos, es decir, que una parte de la población tiene mucho y otra parte no tiene nada, se puede recurrir a políticas redistributivas. La política redistributiva es un conjunto de medidas de política económica cuyo objetivo principal es modificar entonces la distribución del ingreso, es decir, sacamos de donde creemos, donde hay mucho para llevar un poco a donde creemos que tiene relativamente poco o nada. Modificamos entonces o intentamos modificar la distribución del ingreso entre grupos sociales o individuos, haciéndola más equitativa. Esa suele ser la intención, ¿no? Para eso utilizamos instrumentos como los impuestos, las transferencias o subsidios, regulaciones de salario mínimo, control de precios, etcétera. Esto por supuesto tiene hay una buena parte de la biblioteca a favor de esto y una buena parte de la biblioteca en contra de esto. Los que no les gusta dicen que esto genera rigideces en los mercados que lleva a malas asignaciones de recursos, y los que ponen el foco en la cuestión social de la redistribución de la gente, de los menos favorecidos, los más vulnerables, los que no tienen oportunidades, y la idea es generar oportunidades. Bueno, acá siempre hay la puja redistributiva que se llama entre aquellos que consideran que la sociedad debería ser más justa y que para eso hay que activarse, y aquellos que consideran que el mercado asigna eficientemente los recursos. La política distributiva es algo que está presente y su discusión en todos los países, o en la gran mayoría de los países del mundo, y es algo que hay que considerar porque afecta de un modo u otro a los mercados de factores y de bienes y servicios finales.